Y ahora vamos a compartir. ¿Ahora veis algo? Sí. Estrategia de negocios, etcétera. No, es la pantalla de Teams. Una pantalla de Teams. A ver. No sé por qué no la... Es que no funciona esto fatal últimamente. A ver. Es que no sé hoy por qué no es que esto funciona fatal, hoy. Ahora lo tenéis que ver. Ahora sí. Vale. Sí, ahora sí. Bueno. Bueno, ahora nos situamos. Vimos, os acordáis, del sector de ciclo, del ciclo de vida de un sector. Vimos, lo dividimos en dos partes, la fase de introducción y de crecimiento, que sobre todo lo importante era todo el tema de innovación, que es lo que vimos en la clase, en la última clase. Y ahora vamos a ver sectores maduros y en declive, las otras dos fases. Por lo tanto, esto es lo que vamos a ver. Acordaros de la curva que empezaba en la introducción, el producto o los servicios o el sector es nuevo, crecía, había un momento que ya no crecía más, estaba estancado, que es lo que se llama madurez, y después venía el declive. Acordaros que esto de hay sectores que nunca van a declive, siempre serán madurez. ¿Alguien podría decir alguno? Esto lo había dicho. Sectores que nunca van a declive, que solo se quedan en madurez, que no hay declive. Bueno, son muchos sectores de la alimentación, la gente necesita seguir alimentándose, o quizá de lo que es el textil básico. Bueno, hay sectores que de momento parece que no irán al declive y otros que sí, son sectores más tecnológicos, no tan básicos. Por lo tanto, vamos a ver qué son características de las industrias en declive. Aunque hable de las industrias en declive, también es madurez. En algunos casos puede esto también aparecer en una fase de madurez. Exceso de capacidad.
porque ya han entrado mucha gente en la fase de crecimiento, entonces hay un exceso de capacidad productiva. Acordaros, por el ejemplo que os voy a dar ahora, que cuando empieza el declive, madurez declive, a veces la innovación hace que rebote. Acordaros de lo que vimos de las pantallas de televisión, que con la aparición del blanco y negro, pues bueno, ya empezó el declive, luego el color los hizo subir, luego las televisiones para los ordenadores los hizo subir, etcétera. Entonces, que no siempre es en declive. Ahora, por ejemplo, se lee que el sector automovilístico empieza a estar en declive, estaba en madurez. Quizá cuando ya todo, o sea, ya está más implementado lo que sería el coche eléctrico, pues repuntará. Esto, bueno, ya veremos. Pero yo creo que puede que sea así. Por lo tanto, hay un exceso de capacidad, falta de cambio tecnológico, es lo que decía, claro, normalmente, pues si no hay un cambio tecnológico que lo haga repuntar, pues el declive irá. Hay una consolidación, las empresas se consolidan, maquinaria, fábricas y empleados obsoletos. Si no hay cambio tecnológico, se mantienen las máquinas el más tiempo posible, entonces los empleados también son obsoletos, porque ya no se forman para nuevas tecnologías. Entonces, estas serían las características. Entonces, bueno, que hay de temas de estrategias, ¿no? Un anticiparse al declive, verlo venir. Hay empresas, por ejemplo, podría decir la Virgin, que estaba en un sector que empezaba a estar en declive porque estaba en un sector de producir CDs, etcétera, producción musical y venta de CDs, DVDs, y esto ya se anticipó el declive. Esta fue muy radical. Salió del sector y se fue a otros sectores. No todo el mundo tiene que ser tan radical, pero es anticiparse, verlo venir. Hay otro ejemplo que es Netflix. Había Netflix, la gente no sé si lo sabe, que empezó, o sea, había Blockbuster, que era el que tenía todas las tiendas por todo el mundo. Aquí en España también estaba. Era una empresa multinacional que tenía todas las tiendas de muchos con franquicias, evidentemente, de alquiler de vídeos y de DVDs. Entonces, esto ya era un sector que con la aparición ya de Internet empezó a estar en declive. Netflix no empezó en Internet, sino lo único que hizo fue buscar una pequeña innovación en un sector en declive, ahora lo hablaremos, que fue que en vez de ir a la tienda lo hacían por correo, pero tú devolvías por correo el DVD que tú habías alquilado para verlo. Entonces ya no te molestabas, esto para según gente que vivía lejos de centros de ciudad, etcétera, donde había los blockbusters, pues bueno, era una ventaja. ¿Qué pasó? Pues Netflix anticipó, enseguida vio las oportunidades que había de Internet, con el streaming, bueno, todo lo que ahora sabéis cómo ha evolucionado, y Blockbuster quebró, desapareció, no vio, no se anticipó. Después hay el tema de barreras de salida. Claro, a ver, hay los activos que aún no están amortizados, tienen un valor. Después hay costes del cierre. Cerrar, pues igual tienes que indemnizar a proveedores, evidentemente tienes que indemnizar a los empleados si haces un ERE,
Hay toda una serie de costes, abogados, etcétera. Después hay la lealtad de los empleados. Tienes una serie de empleados leales. Y bueno, esto también a veces afecta, ¿no? Pues a un tipo de empresario de echarlos a la calle, igual que las razones éticas, ¿no? De cerrar la empresa. Y después hay lo que se llaman pues estrategias de supervivencia, ¿no? Las veremos un poquito con más detalle. Las claves de éxito en sectores maduros, que luego pueden ser de declive, bueno, pues claro, son más limitadas que en lo que sería un sector en crecimiento. Es más limitado poder diferenciarse, el poder de diferenciación, todo es más limitado, pero no quiere decir que no se pueda. Pero el potencial de diferenciación, pues evidentemente es más limitado, que en un sector crecimiento siempre se pueden buscar nichos de mercado, de diferenciarse, etcétera. Claro, la tecnología, evidentemente, ya la conoce todo el mundo, es estable, está bien difundida, hay facilidad de entrada por el gran desarrollo del sector, quiere decir que hay muchos competidores, que la infraestructura, los distribuidores, todo el mundo lo conoce, con lo cual es más fácil la entrada. Y hay la competencia internacional, hay la vulnerabilidad en la ventaja de costes relativos locales. O sea, básicamente, hoy en día, aunque yo creo que esto va a cambiar con la robotización, es donde en los países donde los costes laborales son más bajos. De aquí viene, o sea, que China ahora sea la gran superpotencia, pues le viene de haberse aprovechado de costes laborales más bajos. Ahora ya no tanto, cada vez menos, pero se aprovechó de esto, con lo cual, bueno, pues ahora es un país pues, que tiene muchas empresas que compiten a nivel internacional. Entonces, bueno, pues sí, como normalmente tienes que ir a costes bajos, que es lo que viene ahora, fuentes de la ventaja en costes, pues muchas empresas en sectores maduros, por ejemplo en el textil ha sido clarísimo, han ido, también en piezas del automóvil, etcétera, a montar las fábricas o a buscar proveedores en países donde la mano de obra es más reducida. Entonces, la fuente de ventaja en un sector maduro tiende que ser, a no ser que alguien encuentre algún segmento de diferenciación que ha pasado, pero normalmente vas a costes, con lo cual vas a economías de escala para bajar los costes, inputs a bajo coste, buscar las materias primas, las piezas, etcétera, sobre todo por el coste, menos gastos en general, sobre todo los gastos de estructura, gastos, lo que se llama generales, lo que en la cadena de valor de Porter sale arriba como las actividades de soporte. Con lo cual, si alguien quiere hacer alguna pregunta, me la puede ir haciendo, porque yo, si no, iré pasando. Aquí viene la segmentación y selección de clientes. Es lo que he dicho un poquito antes. Si se puede, y a veces se puede, y hay empresas que lo han logrado, es importante localizar los segmentos más atractivos y atraer los buenos clientes. O sea, ir a intentar a buscar estos segmentos. Y también diferenciarse, sobre todo, pues, la imagen, servicios complementarios, es una manera de diferenciarse. Aquí hay un ejemplo de estas políticas que ya lo hemos visto, que es el de Nespresso. O sea, Nespresso es una innovación de Nestlé que creó una diferenciación ya os lo expliqué, que si la máquina, que si las cápsulas, que si
varios tipos de cafés, solo en sus tiendas, que si vas te invitan. Bueno, hay una serie de innovaciones que no son tecnológicas, pero Nestlé en un sector maduro, no en declive, pero el sector de café, pues bueno, más o menos es un sector maduro, hizo esta diferenciación, innovó, para decirlo también, hizo una innovación, se diferenció y, bueno, creció mucho. Fue una fuente de beneficios brutal en Nestlé. Sigue siéndolo, no tanto porque, claro, han aparecido enseguida los competidores, pero estamos hablando de un sector del café que era prácticamente maduro, no era un sector en crecimiento. Lo digo porque hablamos de diferenciación y os expliqué el caso de Nespresso. Entonces, claro, aquí pues hay fuentes de innovación, que lo he dicho un poquito antes, es más limitado, pero no quiere decir que no se pueda. Nestlé lo hizo. Hay el proceso y Nestlé lo hizo no innovando un café nuevo, sino buscando una innovación más estrategia, cambiando todo el sistema de venta del café. Con lo cual, sí que hay estrategias y hay factores de éxito. Otro es aquí si hay alguien en fuente de ventaja de costes, un sector maduro, que puede ser mucho más barato que el resto, bueno, pues va a ganar cuota de mercado y va a tener una estrategia y exitosa, ¿no? Hay varios, reconfiguración de la cadena de valor. Estamos hablando, fijaros, hablemos de estos, bueno, los tres podrían ser, son interesantes. Benetton y sobre todo Zara en moda, es que esto ya lo veremos más adelante. Sector textil no deja de ser un sector maduro. Benetton más con imagen, buscando una diferenciación más de imagen, y Zara en el concepto de empresa. Básicamente lo innovó en todo. Lo reconfiguraron, la cadena de valor. Benetton, la característica de Benetton es que es más de externalizar, Zara no tanto. Y bueno, fueron empresas de éxito en un sector maduro. Otro sector maduro, antes del coronavirus, era el de aerolíneas. Aerolíneas era un sector maduro. Reconfiguraron la cadena de valor, a diferencia de Benetton y Zara, que lo hicieron para diferenciarse por costes. Y aparecieron, que antes no existían, hace 30 años no existían las líneas low cost. La primera fue Southwest en Estados Unidos y aquí Ryanair en Europa, que hicieron una cadena de valor en costes que eran más baratas y podían vender los precios de los billetes más barato que las aerolíneas clásicas. Bueno, pues otro. Y Dell, este sí que fue más diferenciación, pero de la cadena de valor. O sea, normalmente antes de la aparición de Dell, la gente que compraba PCs o ahora portátiles, pues iba a la tienda y decía, a ver, esta característica, etcétera. Entonces Dell dijo, no, entra a mi página web, di las características que quieres de tu ordenador, pues en potencia, en disco duro, en tarjetas gráficas, etcétera. Claro, el que entraba ya tenía que tener un poquito de idea de lo que era un PC, ¿no? Pero, y te lo enviamos, tú lo envías y te lo fabricamos y te lo enviamos a casa rápidamente. Pues fue una cadena de valor distinta. Redefinir mercados y productos, relojes, que también es un sector maduro, pues Swatch hizo una diferenciación, Starbucks en cafeterías y Barnes Noble en venta de libros, que ya era más correo, fue el precursor de alguna manera de Amazon, que Amazon la gente
ha de pensar que Amazon es de los años 90 y lo que hacía era venta de libros y discos por ordenador, pero como aún no estaba Internet y el MP3 y los libros digitales desarrollados, lo único que hacías era entrar allá y lo recibías por correo. Después hay innovaciones, Sephora en venta de cosméticos. Antes las cadenas de cosméticos, o sea, Sephora ha hecho una cadena de valor sobre todo en venta, en las tiendas muy diferente. Y Virgin Atlantic, acordaros de que Virgin se fue de un sector en declive, que era el de música y vídeo, y entró en aerolíneas, pero son aerolíneas no de pasajeros, son comerciales. Entonces también hizo una cadena de valor en costes que se diferenció en temas de aerolíneas pero de carga, no de pasajeros. Hay que recordar innovadores estratégicos en lo que es la televisión que emite. Pues bueno, hubo un momento que todas las cadenas, la ABC, la CBS, la Fox, todas las cadenas estadounidenses estaban en un sector de madurez. Básicamente hacían series, programas de noticias, concursos y tal. Y salió una que luego la han imitado. La CNN fue la primera que dijo, no, nosotros solo damos noticias. Esto hace muchos años. Pero bueno, ya rompió, fue el primer canal temático. Después salió algunos ya antes de Internet, del sistema Netflix y tal. HBO, por ejemplo, fue de decir, bueno, es un canal temático por cable, suscripción, que solo doy series. Y entonces fue el precursor, fue CNN. Este es un tema más aburrido de Nucor, que era en el sector de acero una acería más pequeña, pero que era más flexible y era bastante competitiva en precios. Sun Records, la música rock, fue una empresa que buscó sobre todo diferenciarse en un sector de un tipo de música más country, blues, etcétera. Bueno, y el caso de Apple ya en electrónica de consumo, pero cuando Apple siguió creciendo en un mercado digamos, de los PCs que estaba maduro. Por lo tanto, a veces a la pregunta que los agentes tradicionales no lideran. Por ejemplo, Zara no es de los de toda la vida de moda. Southwest y Ryanair eran bastante nuevos. Dell no era de los primeros en PCs, ni Swatch, ni Starbucks fue nuevo, ni Sephora, ni la CNN y Nucor fueron nuevos. Entonces, mucha gente, otro día leía un artículo de por qué no innovan los que son los agentes tradicionales, o sea, las grandes empresas que ya están en el sector. Lo lógico es que pues a lo mejor IBM hubiera, no sé, pues hubiera obtenido Google, ¿no? Por ejemplo, o que el coche eléctrico en Estados Unidos, en vez de ser el líder, una empresa nueva como Tesla, pues que fuera General Motors, etcétera. Entonces aquí, bueno, hay el tema de las grandes empresas, de la flexibilidad, etcétera. Entonces hay 4 opciones básicas. Siempre se puede hacer las combinaciones de ellas, evidentemente, en lo que serían las estrategias de empresas en declive o maduras, porque a veces madura pues tiende al declive, a no ser que sea una madura que se está, bueno, que nunca pasa a declive. También podría ser una madura que no pasa a declive, pues las empresas energéticas, ¿no? Porque la electricidad, pues la gente siempre, de momento, pues va a tener que comprar electricidad, aunque, ojo que aquí
empieza a haber un cambio de cogeneración de los clientes, con todo el tema que irá más de lo que son las placas fotovoltaicas, que cada vez, y ahora estoy viendo que hay un boom de empresas, porque también ha cambiado la legislación en España, que ha mejorado que los que se pongan las placas estas fotovoltaicas, está obligado a las empresas energéticas a comprarle la electricidad que tú produces vía descuento, porque antes era una locura en España. O sea, si tú querías ponerte las placas fotovoltaicas y venderlas, te tenías que dar de alta como empresa. Pagar pues, todos los costes de darte alta de empresa y después pagar el IVA, porque tú vendías. Con lo cual después tenías que, que podías deducirte del IVA. Tenías que, al final, pues la gente no está por historias, contratar un gestor que te llevara las cuentas. Bueno, era un caos, o sea, lo eliminaron, ahora no. Ahora te lo hacen por descuento y es mucho mejor. Pero en países como Alemania, que está mucho más avanzado en este tipo de energía que producen, es que hay hasta ayuntamientos que con los vecinos invierten todos y el ayuntamiento lo vende todo. Aquí no hemos llegado aún aquí. Pero bueno, esto quiere decir que, ojo que claro, un sector maduro, que es la energía eléctrica, pueden ir saliendo pequeños competidores, porque la energía eléctrica es un oligopolio. Son 3 empresas. Lo mismo que ahora pasará con el sector financiero, con la fusión del BBVA Sabadell. Son tres bancos los que dominan toda España. Esto, claro, es malo para los consumidores. Claro que a los bancos les va a pasar lo mismo, porque el día que ya empieza a verse la luz en Estados Unidos, pero que Facebook o Google pueden hacer actividades bancarias, vamos un poquito a ver qué les pasa a los grandes bancos también. Con lo cual, y está esto al caer. Pero bueno, esto ya es a ver lo que pasará. Liderazgo. Pues bueno, primero ser el dominante, aunque sea un mercado en declive o un mercado maduro, es establecer una posición dominante de mercado, ser el líder. Zara es uno de los líderes en textil, que es un mercado maduro. Nestlé en el alimentario en conjunto, porque Nestlé tiene muchos subsectores, o Unilever, que también está en el sector alimentario, que es su gran competidor. Pero bueno, ser el dominante, motivar la salida de los rivales. Claro, en un sector estratégico hay maduro, sobre todo si está en declive, pues hay mucha gente, pues muchas empresas que mirarán de salir. Como salió Virgin del sector de música y de alquiler de vídeos. O hacer ofertas a empresas que les ya va mal porque el sector y adquirir a buen precio, con lo cual pues, adquieres a buen precio porque el otro quiere salir, encima vas ganando cuota de mercado. O a veces solo adquirir instalaciones. Uno que le va mal y dice, bueno, yo tengo 4 fábricas, me vendo 2. Entonces, pues el que quiere optar por la estrategia de liderazgo le dirá, bueno, pues yo te compro 2. El otro respira porque va a cobrar un dinero y el otro ya le va bien a la empresa que lo ha comprado porque va al liderazgo. Demostrar compromiso en el sentido de decir, yo de aquí no me voy a mover, ¿no? Para provocar que la gente salga o esté dispuesta a vender. Eliminar optimismo sobre el futuro del sector es para que ya no entre nadie y para que haya empresas que vean más salir. Elevar nivel de exigencia, por ejemplo, el control ambiental. Claro, los sectores maduros como el químico o el cemento, aquí el tema por la producción que hacen y el sistema productivo, el tema medioambiental es muy importante. Al poner más exigencias, si tú eres el líder y tienes más capacidad de cumplirlas, lo que estás haciendo es debilitar a las empresas que son más pequeñas que tú para que estos costes ambientales no los puedan asumir.
De momento bien, porque esto del nichos, identificar es un segmento, bueno, aquí hay un segmento atractivo y dominarlo. Yo voy aquí, aunque sean pocos, yo voy a este segmento, aunque sean declive, pero estos sé que aunque sean pocos, yo me especializo en este segmento y me diferencio para este segmento, acordaros del reloj estratégico, y voy ahí. Cosecha. Vamos del mejor al más bajo. Cosecha, es decir, bueno, a ver, ni quiero ser el líder, ni voy a buscar un nicho, ni me voy a complicar la vida. Yo vendo a buen precio, tengo mi mercado y mientras dure voy a maximizar el cash flow, o el flujo de caja o los beneficios, con todo lo que he invertido. Eso se llama cosecha. Y después hay la que es de irse, salir, siempre buscar, salir, desinversión, mientras todavía haya mercados para vender los activos. O sea que este va en relación si hay alguien que es líder y quiere adquirir, o la empresa, o adquirir una parte de las instalaciones, pues bueno, mientras tenga salida, pues yo soy el que vendo y yo hago la estrategia de salida. Es la que hizo, por ejemplo, que lo he comentado antes, Virgin. Entonces, sobre lo que he dicho, pues vamos a ver las alternativas. De las 4 estrategias que antes hemos comentado, vamos a ver la estructura del sector, o sea, el sector, declive favorable, que puede ser casi maduro, un maduro con poco declive, o un declive desfavorable, que sabes que aquello pues en unos años se acaba. Entonces, esto es el sector. Pero dentro del sector donde estoy yo, como empresa, tengo fortalezas para atender las bolsas de demanda, o sea, bueno, soy una empresa importante en este sector, o no. Acordaros, esto de las fortalezas, cuando vimos recursos y capacidades, pues si tienes fortalezas, debilidades, aquella matriz que habíamos estudiado. Con lo cual, vamos a ver las 4 opciones. Siempre hay las mixtas, un poco de aquí, un poco de allá. Pero si el declive es favorable, es decir, bueno, pues esto no va tan mal, y tú tienes fortaleza para entender bolsas de demanda, el liderazgo es fantástico. Puedes ir al liderazgo. Y en sustitución, diciendo, bueno, quiero ser el líder, pero yo tengo este mercado que ya estoy bien posicionado y voy a este nicho de mercado. Voy a esto que tiene unas características muy específicas. Por ejemplo, aunque sea un sector maduro, que ahora decían en declive, pues las empresas de automovilísticas, por lo que he leído últimamente, pues en general hay un pequeño declive. Pensar que se puede romper con la aparición ya en masa del coche eléctrico. Pero, ¿qué nicho de mercado puede haber aquí? A ver, ¿a alguien se le ocurre? ¿Qué empresas pueden ir a un nicho de mercado? O están en un nicho de mercado que no les va tan mal, aunque su volumen de ventas evidentemente es menor que las grandes empresas automovilísticas. ¿Nadie cae? ¿Decir algo? Pues que es que no. ¿Me estáis escuchando o no? Las empresas Tesla. de coches eléctricos, ¿no? Como Tesla. Sí, a ver, la de coche eléctrico sí, está buscando un nicho, pero es que esta ya está en el cambio tecnológico. Yo me refería más, pensemos aún en el motor de combustión.
Que hay empresas que tienen el nicho y no tienen problema, lo venden todo. Hacen poca producción, ya os doy una pista. Los deportivos. Los deportivos o los de lujo tienen un nicho. Y este nicho no les ha caído. La que ha caído es Volkswagen, no ha caído Ferrari, ni Rolls-Royce, ni Austin Martin. Ha caído Renault, Toyota, General Motors, el grupo Peugeot, lo que es más. Entonces, si el declive es desfavorable y yo soy el líder, pero claro, tengo muchas fortalezas, el líder, una alternativa, ya no busco el liderazgo porque el declive es desfavorable. Bueno, pues busco ese nicho. O, como tengo mucha fortaleza, soy el que está en una situación competitiva mejor que mis competidores, hago la cosecha. Me va a durar muchos años, pero estoy fuerte, pues voy a tener una serie de beneficios, pero durante muchos años. El que no tiene estas fortalezas. Declive favorable. Aquí también podría optar por la cosecha. Porque dice, vale, yo no soy de los que están en una posición más fuerte en este mercado, sino que hay otros competidores que lo están. Pero bueno, como el declive es favorable y aún tengo pues mis activos, no están amortizados, etcétera, pues yo voy pues voy teniendo mis beneficios. O sea que la cosecha quiere decir que cada año tienes beneficios, no es una situación mala. O decir, bueno, yo ya lo veo muy mal, pues quizá, aunque pueda durar unos años, prefiero vender ahora que los activos tienen bastante valor y alguien o me puede comprar la empresa o me puede comprar las fábricas a buen precio y marcho y con este dinero pues bueno, me voy a meter en otro sector. Las dos estrategias son buenas. Ahora, si el declive es desfavorable, o sea que este sector ya se ve que va en unos años a desaparecer y encima no tienes fortalezas, solo te queda la desinversión y lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque si hay muchos que van a desinvertir, los primeros que hagan esta estrategia aún podrán vender la empresa o sus fábricas a mejor precio que no si es que el que tardas más. Entonces, estas serían básicamente las estrategias. Con esto acabo este tema. Sí, ¿no? Sí. Con lo cual, si sobre todo, bueno, este tema que había tres partes, el de sectorial, de estrategias sectoriales, ¿alguien tiene alguna duda o alguien quiere preguntar algo? Porque si no, empezaré ya el penúltimo tema. ¿No hay ninguna pregunta? Pues bueno, vamos a esperar un momento que voy a ir a buscar. Esta la cerraré y vamos a buscarla. Yo no sé por qué aquí esto no me cuesta tanto, pero aquí, a ver, compartir. Vale. Ahora lo veis, ¿no? ¿Veis? Sí. Sí. Vale, bueno, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver estrategias corporativas. Estrategias corporativas ya son empresas que básicamente son grandes empresas. Y entonces aquí hay básicamente tres factores. El cuarto es cooperación, que es más el sistema ahora que se hace de clústeres, de red, pero que veremos poco. Pero es porque son muy diversificadas, o sea, están en muchos mercados. Por ejemplo, Unilever, pues te hace desde cosmética, detergentes, a café,
a pasta tipo espaguetis, pizzas, está muy diversificada. La integración vertical, que es el primero que vemos. ¿Alguien se acuerda de lo que era la integración vertical? ¿Nadie? Hacia adelante, hacia detrás. En organización ya lo vimos como estructura organizativa. Hacerlo todo dentro, integración vertical, hacer todas las fases. Está relacionado con la cadena de valor, ahora lo veremos, hacer todas las fases dentro o hacer muchas fases fuera. Entonces son estrategias. Y que será interesante hablar un poco porque luego hablaremos de lo que al final se da tiempo de este tema del coronavirus. Las estrategias que se están llevando a cabo, estas pueden cambiar. Y después el tema de internacionalización, estar en muchos mercados, producir en muchos puntos del planeta. Dirección y técnicas de gestión de empresas diversificadas, voy a reducirlo al máximo. Este es el que ya os dije que reduciría algo, iría por aquí, que es el último subtema. Como he dicho antes, la estrategia de negocio que hemos visto se refiere a cómo la empresa compite en un mercado determinado, o sea, es un negocio, cómo compite en un sector relacionado con el negocio, que es daros costes, diferenciación, el reloj estratégico y el sector. Es introducción, en expansión, en madurez o en declive, expansión o crecimiento. Pero la estrategia corporativa, claro, ya va más allá del negocio y de los sectores, porque compiten en muchos ámbitos de actividades o por todo el mundo. Entonces, las dimensiones que vamos a ver es el ámbito geográfico, internacional, ámbito de producto, que sería la diversificación en varios productos o servicios, y el ámbito vertical, que es o la misma empresa hace internamente muchos procesos de la cadena de valor, que es el que veremos ahora, o no. Entonces, esto es lo que se llama ámbito vertical. Por lo tanto, veremos los tres ámbitos. Bueno, esto lo visteis en organización, estamos hablando del tipo de organización, que hay empresas, ahora sea diversificación, internacionalización o la cadena de valor, integrar o no, con lo cual, bueno, pues tiene la matriz, la sede, divisiones, unidades de negocio, aquí, por ejemplo, la federal, el modelo divisional, pero va más allá, y el matricial son los básicos de estructuras que hay en empresas que están en este sentido. Entonces, aquí es el esquema de los tres ámbitos, pero verlos, empresa integrada. Fijaros que aquí puede ser solo hacer un producto, pero tengo estas tres fases, las hago dentro de la empresa. Puede ser la misma empresa o filiales, pero esto se ve como es corporativa, esto se vería como un todo, con lo cual el ámbito vertical sería o lo hago la misma empresa o lo hago empresas, pero que yo tengo el control, que son de propiedad de lo que es la empresa matriz. Ámbito de producto, pues tenemos el producto 1, 2, 3. Puede ser la misma empresa o empresas diferentes filiales. Y ámbito geográfico, lo mismo. Tener subsidiarias o tener empresas independientes en cada país. Son los, para que veáis los ámbitos. Pero los dos son, digamos, válidos. Una diferencia de integración
El que vamos a ver ahora es la vertical, ¿eh? El horizontal es más parecido a lo que sería diversificación. Integración hacia atrás, acordaros siempre, ya lo expliqué, me parece que lo expliqué en organización, quiere decir que yo hago todas las actividades internas hacia la materia prima, hacia las piezas, hacia los proveedores. Con lo cual, si yo integro hacia atrás, hacia los factores productivos, pues voy a tener menos proveedores, porque estas fases que yo les compro a los proveedores, sean piezas, sea materia prima, embalajes, envases, todo lo que sea, lo hago dentro de la empresa. Y hacia adelante es hacia el cliente. Yo, por ejemplo, todo el tema que es distribución, tiendas, etcétera, lo hago hacia el cliente. La integración horizontal son actividades, pero que ya son complementarias. Entonces, esto es más parecido, la integración horizontal, a la diversificación, porque horizontal quiere decir pues que, bueno, si yo hago fabrico el móvil, también fabrico el software. Es como si Google fabricara el móvil, lo que es el aparato, pero como también tiene el Android, hiciera las dos cosas. No es bien vertical, porque tú puedes fabricar un móvil en una cadena de valores muy diferente a hacer un software como Android. Es complementario. Esto sería una integración horizontal. Pero como la integración horizontal y la diversificación es casi, no hay mucha diferencia, vamos a hablar aquí de lo que sería la integración vertical. De integración hacia atrás o hacia adelante, ¿a alguien se le ocurre algún ejemplo? ¿Nadie? Hacia adelante sería Apple, ¿no? Apple con las tiendas Apple, porque o son suyas o son franquicias, correcto. Hacia atrás no, porque Apple, que esto variará, ya os lo digo, esto en 2 o 3 años o menos va a empezar a variar, ya está variando. Hacia atrás lo tiene con proveedores, digamos, empresas independientes, externalizado, y básicamente empresas de China. Por ejemplo, sería un buen ejemplo. Hacia adelante, pues hay muchas empresas, por ejemplo, como Apple, está Benetton. Benetton tiene todo el proceso de fabricación externalizado, básicamente empresas de Bangladesh, China, Vietnam, pero controla más lo que es el tema de la facturación. O Nike, Nike también hacia atrás no está, tiene también externalizada toda la producción de proveedores, pero en cambio todo el tema del marketing, de la distribución y tal es lo que controla. Y después, para decir el último, Coca-Cola. Coca-Cola la tiene hacia atrás. ¿Por qué? Porque el secreto lo tiene en los proveedores, que nadie sabe lo que lleva, ¿no? Pero no, digo que la tiene la integración hacia atrás, no hacia adelante. Es al revés. Pero vas bien. O sea, ¿qué pasa? Que la fórmula de la Coca-Cola, todo esto es tan secreto que ellos hacen la pasta de la Coca-Cola. Hacen lo del proveedor, todo lo de hacia atrás. Hacia adelante, que son las embotelladoras y las distribuidoras, esto ya no es de Coca-Cola. Por ejemplo, hay una empresa catalana,
bueno, ahora no sé si es catalana porque ha montado la sede en Londres, pero bueno, semicatalana, que es Covega, que es de la familia d'Aurella, que prácticamente es embotelladora de Coca-Cola, o sea, ellos vienen aquí la pasta, la mezclan con agua, para decirlo así en plan muy simple, la embotellan y la distribuyen. Una empresa importantísima que se ha hecho de oro. Ya no solo en España, después Portugal, Francia, está ya media Europa, pues la Coca-Cola de media Europa, lo único que vende Coca-Cola, le vende la pasta a Covega, digo la pasta, no sé cómo se llama, la sopa o de esto, porque lo único que hace es de mezclarlo con agua, poner gas, embotellar y distribuir. Pues todo esto lo hace Covega. Para que veáis también una que es hacia atrás, no es hacia adelante. Al revés que podría ser Benetton, ¿no? Que hemos nombrado antes. Bueno, hacia atrás, control de proveedores de componentes, por ejemplo, Ford, hacia atrás. Integración hacia adelante, control de clientes, bodegas compradas por Coca-Cola. Esto ya no es cierto. Esto ahora, todas las embotelladoras son externas, esto es de hace años. Integración total es todo. Integración parcial es unas sí, unas no. Costes de transacción. A ver, uno de los elementos para decidir qué estrategia voy a hacer es lo que se llama coste de transacción. El coste de transacción es el del mercado. Costes de transacción es lo que yo pago a un proveedor. Me cuesta tanto, bien claro. Costes administrativos o internos de la empresa es hacerlo dentro. Entonces, esto es clave. ¿Qué cuesta que me... por eso muchas externalizaciones hasta ahora han ido por los costes de transacción, son más baratos en ciertos países, en empresas de ciertos países, que hacerlo dentro. Si los costes de esa transacción son altos, pues bueno, evidentemente es mejor hacerlo dentro. Pensar que los costes de transacción, aparte del acuerdo, incluyen los costes de búsqueda, de negociación, de acuerdos, o sea, aquí de abogados, o sea que no solo tenéis que tener en cuenta el coste del precio, porque hay varios costes que se han de añadir. Esto es interesante, cómo ha ido el mundo respecto a estas corporaciones relativas a lo que es la internacionalización. Del siglo XIX a 1980, siempre digo que 1980 en el plan de empresa y estrategia cambió mucha cosa. Había expansión de capacidades y el tamaño de las empresas debido a la reducción de costes administrativos. Empezaban a ser más eficientes. Estamos hablando aquí de 180 años. Mejores de transporte, tecnologías de la información, comunicación, técnicas de dirección. Incluso Galbraith, que era un economista, es un economista, no sé si está muerto, bastante, dijo que la economía corporativa desplazaría la economía de mercado de empresas. Con lo cual decir, es que ya no va a haber ni proveedores, ya no va a haber ni intercambio. Bueno, pues en los 80 hablamos de, fijaros, en 15 años, las empresas aquí cambiaron. Había muchas turbulencias, se necesitaba respuesta, o sea, flexibilidad. Hacerlo fuera, la flexibilidad se la pasas al proveedor, no lo tienes dentro. Se incrementaban los costes administrativos o internos y entonces es cuando aquí, si vosotros miráis la externalización, empezó en los años 80 y sobre todo hacia países, porque por ejemplo hasta los años 80 básicamente Vietnam salía de una guerra, para decir algunos países, Indonesia, de los que ahora se externalizan,
Indonesia habían revueltas y tal, y era un caos, y China aún era comunista prácticamente, ¿eh? Bueno, a finales de los 70 fue cuando cayó. Con lo cual, y hasta el de Xi Jinping no empezó a crecer China. Por lo tanto, aquí es cuando hay el boom, parecer alguna, empezó la externalización. En el 95, 2007, 2008, diría antes de la crisis del 2008, hubo un incremento de concentración, esto afecta más a diversificación en sectores, pero sin diversificar. O sea, las petroleras se unían, las empresas de aluminio, de acero. Yo creo que continúa. O sea, este proceso, yo aquí voy el año que viene voy a poner hasta ahora, porque, por ejemplo, mirar lo que ha pasado en la banca y en la energía eléctrica en España, y entonces se concentra, pero sin diversificar. O sea, ¿qué ha hecho la banca? La banca se ha unido. Las empresas petroleras se han ido fusionando. Las empresas eléctricas. Esto es en el ámbito corporativo, ¿no? Afecta a integración vertical y no. Diría, desde ahora, 2020, si ahora yo pongo aquí, me atreviera a poner, no me atrevo, 2020, ¿qué creíais que empezaría a cambiar la tendencia, sí o no? Piensa que es una cosa que viviréis más vosotros que yo. ¿2020 hay algún punto de inflexión? Es este año, ¿eh? No me voy al siglo XIX. Sí, claro, por el COVID. Vale, entonces, ¿qué creéis que puede afectar? Si habéis leído algo, ¿por dónde intuís? Un poquito empezó, fijaros, ya empezó un poco antes del 2020. ¿Qué creéis? Que desaparecerán muchas empresas pequeñas. Porque, bueno, a ver, si hablamos ahora del sector hostelería, que van a desaparecer muchos bares, de acuerdo, pero no iba por ahí. No sé si vas por aquí, Volver a fabricar cosas tú mismo que te sale más barato, Aquí aunque te salga más caro, pero son productos de primera necesidad luego en el mercado. Vale, aquí hay como las un hecho. mascarillas y esas cosas. Exacto. Que se ha encontrado, pero ya veréis que hay 3 o 4 y de antes ya empezó a aparecer. ¿Qué ha pasado en estos 3 o 4 últimos años? Yo creía que esto ya empezó un poco con Obama, no hace falta ir al Donald Trump. Pero ¿qué ha pasado? Que se han encontrado las empresas farmacéuticas de aquí, de Europa, para hablar de Europa, que la base del químico o del compuesto base lo externalizaron todo en China. Entonces, claro, se quedaron desabastecidos. Lo de las mascarillas, o sea, claro, no podía ser que un país como España no pudieran fabricar mascarillas, que tenían que importarlas de China. Es que es absurdo. La mascarilla, no sé si bueno, las tenéis, ¿no? No es un teléfono móvil, es una cosa sencilla, teóricamente, de fabricar. Esto, y antes del COVID, empezó a incrementarse mucho durante la época ya de Obama, etcétera, lo que fue el transporte debido al petróleo. El petróleo ha subido mucho, ahora ha bajado por el COVID, pero el petróleo también hizo que, ojo, el coste de
comprar el coste de transporte puede hacer que suba mucho el coste, aunque lo compre más barato. Y el tercero, que yo creo que es el que también, este será definitivo, es que siempre ¿por qué se externalizaban a países como China y Bangladesh? O Vietnam, o Indonesia, o Filipinas, me es igual, o México. ¿Por qué? Se iban a las empresas y entonces iban a fabricantes de estos países. Empresas como la Lacoste o Benetton o las automovilísticas o la misma Apple o Nike. Porque las condiciones de trabajo son más bajas. Por los costes más laborales, beneficios. exacto, más bajos. ¿Qué está pasando ahora? Yo, para os doy un ejemplo, otro día, no sé si era en Japón, no sé si era Nissan o Toyota, vi un reportaje de una fábrica de Nissan y Toyota. Japón, Japón tiene los costes laborales como Europa, no es un país como China. ¿Qué me llamó la atención? No había ni una persona. Todo lo hacían robots. Bueno, los robots son aquellos brazos, no robots como humanoides. Todo estaba robotizado, no veías personas. Con lo cual, esta ventaja competitiva de la mano de obra en fabricación, va a ir bajando. Va a ir bajando. Y esto ya pasó los 2 o 3 últimos años del Obama. Yo había leído que por el coste del transporte y porque cada vez se automatizaba más, ya muchas empresas americanas, sin hacer todo el tema de aranceles y todo el show que montó el Trump, pero nada más porque crecían los costes de transporte y la automatización hacía que los costes laborales perdieran impacto en el precio, hacía ya que muchas empresas ya se iban, volvían a fabricarse en muchas fases de la cadena de valor en Estados Unidos, las mismas empresas. Con lo cual podría ser que estos factores hagan cambiar un poco lo que ahora estoy diciendo, porque claro, ahora estamos en otra fase de cambio. Ya estábamos, o sea, la robotización, que el petróleo iba subiendo, etcétera, ya pasaba, pero la COVID lo único que ha hecho es acelerarlo, ¿no? Demostrar que, ojo, quedábamos en muchos países sin abastimiento, ¿no? Entonces, beneficios de la integración vertical, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, en autos hornos, ese proceso de que tú haces la base del metal, hierro, acero, etcétera, bueno, es que aquí lo tienes que integrar, porque es un proceso muy complicado. Pensar que son autos hornos que no sé a cuántos de miles de grados centígrados están. Hay ventajas de costes al unir etapas productivas. Evidentemente, si lo haces dentro, hay mejor coordinación. Y evitar costes de transacción de mercados, situación donde hay pequeño número de empresas, se requieren inversiones específicas porque las empresas no las pueden hacer. Hay habilidades y especialidades que son distintas a las requeridas. Impuestos y regulaciones de transacciones de mercado. O sea, hay el IVA, por ejemplo, es neutro, pero aquí en España antes del IVA, en los años 70 y antes, teníamos el ITE que no te podías deducirlo, lo cual cada etapa productiva te la grababa. Si tú tenías muchas etapas externalizadas, el impuesto hacía que fuera más caro que si lo tenías integrado, porque el ITE solo te cargaba la integración sin poder deducirte. Era como un IVA, era el 4%, no era el 21%, pero claro, si tú tenías muchas etapas, sumabas el 4, 8, 12, 16, o sea, el que tenía muchas etapas pagaba más impuestos, muchas etapas externalizadas, muchas etapas externalizadas pagaba más impuestos que el que la tenía menos. Entonces hay unas sinergias, compartir recursos, pues recursos infrautilizados, sobre todo en producción, pues bueno, pues, a ver, pues puedo fabricar piezas, ¿no?
Si no están al límite de la utilización, pues también los puede aprovechar. Transferir conocimientos y habilidades, pues, en el sector automóvil, pues no sé, el fabricar bombas diésel o frenos, pues los conocimientos pues los voy a tener bastante yo, pues a lo mejor puedo hacerlo que lo haga internamente. Estas las especiales y después de la dirección y tal, pues si yo tengo un director de compras de un sector, pues que compra a los proveedores, a lo mejor se puede internalizar alguna etapa y esta habilidad pues ponerla o de recursos humanos o de lo que sea. Entonces aquí outsourcing quiere decir subcontratación, externalización, todo quiere decir lo mejor. ¿Cuántas empresas pueden realizar las actividades? Bueno, si hay muchas, acordaros de las fuerzas de Porter en proveedores, en muchas, pues puede haber más competencia y el coste puede bajar. Bueno, puede haber menos coste. La información permite copiar. IV quiere decir integración vertical. Claro, no puedes externalizar aquello que te pueden copiar y que sea importante. Por lo tanto, la integración vertical puede limitar el oportunismo. Aquí favorecería en este proceso la integración vertical. El tema de impuestos y regularizaciones que penalizan las transacciones de mercado, el tema del ITE que os he explicado antes. Hay en países que aún tienen estos sistemas, la integración vertical pues puede evitarlo, pues favorece, no digo que solo un factor sea lo que te haga decidir. Las diferentes etapas tienen capacidades óptimas de producción, quiere decir que no hay cuellos de botella, pues es más atractiva la integración vertical, porque, bueno, si yo las diferentes etapas las puedo optimizar en producción, qué ganas de depender de proveedores que a lo mejor no lo pueden optimizar. Puede ser un factor que me favorezca la integración vertical. Si es dos fases de la cadena de valor y capacidad muy similares, hombre, mucho más atractivo la integración vertical. Sí, necesitas mucha iniciativa emprendedora y la continuación, actualización de capacidades, etcétera. Claro, si tú eres una empresa tienes muchas etapas y hay proveedores que son especialistas en una fase, que tienen ya las capacidades, están actualizados, pues quizá aquí sí que es mejor la externalización. A más incertidumbre, quiere decir que puede caer la venta, estoy en un mercado en declive o no sé por cómo va a ir, pues claro, la integración vertical pues es más costosa, pero si cae la demanda, yo voy a tener una capacidad productiva de varias fases ociosa. En cambio, si está externalizado, este problema lo van a tener los proveedores. Y los riesgos están afectados por las relaciones entre las etapas verticales, lo mismo de antes, pero es el riesgo en las diferentes etapas. Es muy parecido a la incertidumbre, pero siempre que hay riesgo, la integración vertical siempre te incrementa el riesgo. Riesgos de lo que sea. Esto es un ejemplo de cadena de valor para envases. Envases que se hacen con material de hierro. Por ejemplo, no sé qué tipo de envases, algún tipo de latas, etcétera. Hay el mineral de hierro. Normalmente estos son contratos de mercado. ¿Por qué? Porque esto es una empresa minera. Con lo cual, de la empresa minera al que hace la acería, el alto horno,
normalmente los Altos Hornos no poseen las minas. Tanto aquí, contratos de mercado, quiere decir proveedores, externalización. De hacer el acero y la plancha es de acero, que es más que cortar. Hombre, si yo hago el acero y tengo que enviarlo en bruto con el coste que hay de transporte para que lo corten, normalmente las acerías tienen estos procesos en integración vertical. Ya tengo las planchas de acero. Fabricar latas, normalmente, yo digo normalmente en este sector, pues bueno, ya la fabricación de latas, yo hago las láminas. Qué ganas de hacer lata a medida de los fabricantes para envasar. Bueno, pues entonces normalmente externalización de aquí a aquí. Y los que envasan, aquí hay los dos. Hay empresas envasadoras, bueno, empresas de comida que ellos mismos envasan. Hay empresas de comida o de bebidas, o de lo que sea, o de aceites, aunque sean aceites del automóvil, que ellos hacen que envasen proveedores, los tienen externalizado. Con lo cual aquí hay los dos tipos, básicamente. Aquí es un grupo español, esto lo veréis, es un caso real, que ya no existe, que se llamaba, no sé si a alguien le suena, el grupo Marsans. Fijaros, esto no es tan importante, es el nombre de las empresas, tenía, era un grupo, el tipo de actividad, participaciones. ¿Dónde empieza la cadena de valor? La agencia de viajes. Tenía dos. De la agencia de viajes, ¿qué va? A los turoperadores, los mayoristas. La siguiente etapa de la cadena de valor. Aglutinan, ofrecen paquetes para que los vendan las agencias de viajes. El turoperador es el mayorista, la agencia de viajes es el minorista. Si tú quieres comprar un viaje, vas a la agencia de viajes. En la agencia de viajes hay el turoperador. Lo que pasa es que ellos también tenían, fijaros, tenían tres que tenían ya el 100%. Era todo un grupo. ¿Qué es la siguiente etapa? Tengo el viaje, es el transporte. Tenían, ya no lo digo tenían, tenían básicamente Air Plus Comet y Aerolíneas Argentinas. Que yo he viajado en Aerolíneas Argentinas cuando era del grupo Marsans y realmente fue una experiencia espantosa. Con lo cual no me extraña que haya desaparecido, pero bueno, el transporte, pero también por autobús, por tierra, por aire y por tierra. Y cuando llegas, vas a un hotel. Aquí tenían, bueno, una cadena de hoteles, al 50%, con lo cual tenían bastante integración vertical. Esto lo encontré, pero aquí se ve lo que es una integración vertical. Tipo de relaciones verticales que hay. Entonces aquí vienen las estrategias también. Contratos a largo plazo, esto ya lo he dicho para también algunos otros temas. Pues bueno, es seguridad versus flexibilidad. En vez de hacer compras puntuales, un contrato a largo plazo evidentemente te liga más, pero te da seguridad, pero eliminas flexibilidad. Asociación de proveedores. Esto lo hacen mucho, esto es mucho del sector automovilístico, que incluso los proveedores se implantan en Martorell. Hay muchos de SEAT, para la SEAT en Martorell, y otras empresas automovilísticas, tienen allá una asociación de proveedores que tienen allá, pues incluso todos los almacenes que los tengan. Esto viene del just-in-time japonés. Franquicias, si es integración hacia adelante. La franquicia, pues bueno, es un contrato que te elimina un poco el riesgo, porque lo asume el franquiciado, pero bueno, también hay aquí una serie de contratos que ligan mucho a las dos partes. Entonces, es esto.
más formalización, contratos a largo plazo, las compras. Hay una formalización, pero pequeñas, las compras puntuales, contratos a largo plazo ya tienes que formalizar más, o sea, necesitas más abogados. Acuerdos de agencias de distribuciones, de un agente para un país. Relaciones informales, proveedores o clientes, es bajo y necesita poca, es bastante informal, entonces no hay mucha formalización. Franquicias, hay bastante formalización. Fijaros que hacia la derecha incrementa el riesgo, claro, compras puntuales es lo que menos riesgo tiene. Asociaciones proveedores clientes, lo que digo del sector automovilístico. Joint ventures ya es que tú inviertes junto con otro y también tiene su formalización alta. Fijaros que aquí, como hay a contratos, la formalización en estos 4 es alta. Integración vertical, evidentemente, es lo de más riesgo, pero la formalización, para decirlo, es 0. No vas a hacer contratos contigo mismo. La misma empresa no se va a hacer contratos ella misma. Con lo cual, pero tiene todo el riesgo, es lo que digo, que claro, si va mal, tú haces todas las etapas, pues entonces va mal todo. Si tienes proveedores, pues estas etapas que las tienes externalizadas, les va a ir mal a los proveedores. Entonces depende del sector, de la situación, de muchos factores, todas las diferentes relaciones verticales que hay son buenas. Lo que pasa es que lo interesante es elegir, depende de la empresa que seas, del sector donde estés, cuál es la mejor. Hoy en día está más complicado, hay unas relaciones verticales de colaboración, fijaros, de colaboración, ejemplo Silicon Valley, que se encuentran muchas empresas tecnológicas, muchas son proveedoras de otras, pero son relaciones que están allá, no son tan formales, no sé cómo decirlo. Estrecha colaboración entre proveedores, redes de proveedores, por ejemplo, para no hablar de Japón-India, norte de Italia, que ya nos gustaría estar como el norte de Italia, tienen muchas pymes que con las grandes empresas están como conectadas y colaboran entre ellas. Aumentan las subcontrataciones. Yo creo que hasta ahora, distribución, servicios administrativos, etcétera, o sea, la externalización aumenta, son las tendencias recientes, pero la COVID y lo que he dicho antes puede empezar, aquí yo veo un punto de inflexión. Difusión de las franquicias, esto es verdad, esto una vez en un máster puse unas fotos de varias fotos de 4 centros comerciales y se veían, nadie sabía decir de qué país eran, porque se veían las mismas marcas. ¿Por qué? Porque todo eran franquicias. Uno era de Sudamérica, el otro de Dubái, el otro era de Estados Unidos y el otro era, no sé si de París o de un país europeo. Entonces, claro, la gente todo es igual, se ha homogenizado. Difusión de franquicias. Socios tecnológicos, esto cada vez hay más. Se juntan, para el coche eléctrico también se han juntado. El comercio electrónico hace que la contratación competitiva, esta compra que hemos dicho puntual, sea más rápida y de alguna manera más informal. Joint ventures por proyectos, y de aquí salen empresas, o sea, muchas empresas se alían para un proyecto determinado. Y empresas grandes compran empresas tecnológicas más pequeñas. Esto es por el tema que os he dicho de la flexibilidad. Por ejemplo, Google en 2 o 3 años ha comprado 6 o 7 empresas de robótica que no se dedicaba. Google ya sabéis que ahora es AlphaJet o Alpha no sé qué, que es la matriz, porque ahora Google hace muchas cosas. Desde el coche sin conductor, robótica, en la nube, servicios de nube, evidentemente el buscador, el Android, la telefonía móvil. Bueno, Google ya
Igual que Microsoft. El otro día leí que de Microsoft, una de las partes más importantes de ingresos eran los juegos. Microsoft en el sector de juegos. Las farmacéuticas con empresas de biotecnología, por ejemplo, la vacuna esta de Pfizer la ha hecho con una pequeña empresa alemana. No sé si participa o es una joint venture. No sé si está aquí o está aquí. Pero esto lo leí, pero no ponía si participaba o no, pero es una joint venture como mínimo. Entonces, Apple también ha comprado empresas, una de reconocimiento de voz, supongo que para el móvil, etcétera. Amazon también hace lo mismo, o sea, que las empresas tecnológicas van comprando pequeñas empresas. Normalmente no las absorben, las mantienen porque son más flexibles para temas de innovación. Por lo tanto, es una estrategia que esta sí que yo creo que continuará. No sé si desde aquí ya digo, lo único que hará ya el último año, el tema de subcontrataciones, yo creo que ha tocado techo. Lo otro sí que sigue esta vía y se puede incrementar. Pues sí, no sé si tenéis alguna duda. Voy a detener la grabación.